Listo, muchísimas gracias. Bienvenidos ya para quienes están integrándose tanto en la clase en vivo como los que ya están en la retransmisión. Recordarles que el día de mañana a las 10 de la mañana se está llevando a cabo la retransmisión de este taller. Para quienes no puedan verlo de manera completa el día de hoy, pues bueno, mañana a las 10 de la mañana. Les voy a compartir también en el chat y para las personas que están en YouTube, en la retransmisión, ahí en la descripción, van a encontrar la información. Este es un enlace que los va a direccionar justamente donde ya está publicado el calendario del mes de agosto. Ahí se los dejé en el chat, en la descripción para los que están en retransmisión. Ahí ustedes van a encontrar lo que son los talleres del mes de agosto. Ya están programados, ustedes nada más tienen que darle clic o tap en el enlace al taller al cual quieren inscribirse. Tienen que estar en el grupo de WhatsApp, ya que ahí se manda la información y los enlaces. Si no pueden integrarse a WhatsApp, pueden hacerlo a través de los grupos de Telegram. Son dos opciones, WhatsApp o Telegram, ¿sale? Para que no se pierdan ninguno de los talleres. Todos manejan la misma modalidad, son totalmente gratuitos, se manejan dos horarios, uno en vivo y otro en retransmisión, lunes, martes y miércoles. Los horarios sí varían de acuerdo a nuestras ponentes, de acuerdo al taller que van a ustedes a tomar, ahí van a estar viendo cada uno a detalle. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con esta segunda sesión. Recuerden que esta es la segunda. Mañana estamos finalizando con la última a las 7 de la noche, hora México. Listo, maestra Damaris. Ya estamos listos para iniciar con esta clase. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a dar continuación a este taller de estrategias de enseñanza con el método Montessori para el aprendizaje de la lectoescritura. Y en esta sesión nos vamos a adentrar a trabajar con algunos aspectos que son elementales a tomar en cuenta, porque precisamente ayer estudiábamos algunas bases teóricas que nos permiten comprender la naturaleza y el objetivo de esta metodología. Y realmente hay muchos aspectos que debemos de considerar a la hora de enseñar. Y principalmente es hablar en que esta metodología se centra en el aprendizaje basado en el descubrimiento, porque el niño va a desarrollar la escritura con el método Montessori empleando toda esta parte que tiene que ver con entrar en contacto con todos estos materiales que finalmente permiten que el desarrollo y el procesamiento de la información se dé de manera funcional de acuerdo a las etapas de desarrollo infantil. Entonces, es importante tomar en cuenta que al estar hablando en que es un método que se centra en esa experimentación, en el que el niño pueda ir descubriendo, puede ir basando su experiencia al manipular materiales que le permitan entender pues ese entorno o esa naturaleza. Por eso es necesario que nosotros apoyemos este acompañamiento con el empleo de juegos, enseñemos principalmente al estar hablando de la enseñanza de la lectoescritura, el sonido de las letras, que era lo que ayer rescatábamos en esta primera sesión. Y es importante mencionarlo porque realmente la parte importante de la enseñanza de esta metodología al trabajar con la combinación de los sonidos, de las letras, de practicar el trazo, de que el alumno o el paciente pueda ir comprendiendo poco a poco estos contenidos que se centran en que puedan comprender este aprendizaje es precisamente gracias a los apoyos visuales con los que también vamos a estar trabajando. Entonces, ¿yo qué sugiero en esta parte práctica a la hora de enseñar? Sugiero que todas estas actividades que nosotros le presentemos a nuestros pacientes o estudiantes se basen en comprender principalmente los conceptos. Si yo voy a estar trabajando con determinado grafemafonema,
todas las imágenes, todas las palabras que se vayan a trabajar, a estudiar, a analizar en esa clase o en esa sesión, tengan sentido con la información que yo le estoy presentando a través de la imagen. Entonces, aquí es importante que, primero, le enseñemos la letra, el nombre de la letra, el sonido de la letra y también apoyemos con el apoyo de un espejo la forma en que esta letra a la hora de pronunciarla o emitir, articular el sonido, sea de una forma correcta en que el niño pueda ir asociando dicho sonido. A veces sucede que independientemente de la edad o el grado en que se encuentran, hay dificultades de lenguaje. Entonces aquí es importante que también nosotros podamos entender de qué forma el estudiante, el paciente, va identificando los sonidos y la forma en que ellos van articulándolo, porque gracias a esta articulación podemos hacer las correcciones pertinentes en caso de que exista alguna dificultad de lenguaje. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a emitir o articular este sonido, evidentemente el alumno, el niño, va a ir reconociendo este sonido a través de ir asociando este sonido con algunas palabras u objetos que se encuentren en el entorno. Lógicamente, lo que nosotros buscamos es que cuando el niño entre en contacto con estos sonidos, no solamente se trabajen de manera impresa o de manera visual con una tarjeta o con la ficha de trabajo. Vamos a tratar de recuperar y fortalecer esa enseñanza con material concreto, es decir, con material real. Si yo tengo algunos objetos que sean reales, que el niño pueda manipular, que pueda observar de manera real, va a favorecer la comprensión. Entonces, lo que buscamos es que esta sea una forma de experimentación para el niño en este caso. Entonces, de la misma manera, le vamos a mostrar primero la letra. Si tu enseñanza es con letra de molde, con letra script o con letra cursiva, le vas a mostrar esta tipología de letra al niño y vamos a resaltar las consonantes con un color, por decir, azul y las vocales con color rojo, con la intención de diferenciar los sonidos y que él también pueda ir comprendiendo cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes. Entonces, vamos a enseñarle una imagen de la forma en que él tiene que posicionar la lengua para poder articular el sonido, pero al mismo tiempo vamos a emitir sonidos que él pueda o ella pueda ir asociando con las respectivas imágenes que se le van mostrando. Entonces, esto puede ser con el apoyo de a lo mejor un memorama de sonidos, a lo mejor también podemos trabajar con fichas, podemos trabajar también con tarjetas silábicas o el alfabeto móvil, de manera que pueda ir articulando el sonido, imitándolo y también pueda descubrir o asociar de qué sonido se trata según la imagen que se le esté mostrando. Entonces, parte de esto también es el que el niño pueda ir asociando también descifrar, decodificar el mensaje. Y esto es gracias a la combinación de sonidos. Evidentemente vamos a empezar con sonidos que son individuales o de manera independiente, entonces vamos trabajando letra por letra. Aquí significa que la enseñanza se basa utilizando o partiendo desde la unidad mínima del lenguaje, que son los fonemas, hasta construir la palabra completa y formar las oraciones de manera pertinente, de forma que también se pueda practicar la lectura recorrida en voz alta. Por ejemplo, aquí estamos mostrando, estamos trabajando con fonema L, ¿verdad? O con la letra L. Entonces aquí nosotros le estamos mostrando una imagen al niño de la forma en que él tiene que colocar o posicionar su lengua para poder emitir el sonido de la L. Entonces, practicamos con el niño el sonido y le vamos a decir, esta letra se llama L y tiene un sonido que cuando no se combina con ninguna vocal, suena L. Para hacer este sonido necesitamos colocar nuestra lengua según lo que se observa en la imagen. Entonces le vamos a explicar.
Vas a levantar tu lengua y lo vas a colocar atrás de los dientes frontales y se los vamos a enseñar. Entonces él tiene que manipular un espejo de forma que trate de imitar la posición de la lengua que tú le estás mostrando con el apoyo de la imagen. Y de la misma manera, el niño lo que va a hacer es realizar esta imitación y practicamos un pequeño ejercicio de respiración en donde le vamos a pedir al niño que primero, antes de hacer este posicionamiento lingual, pueda relajar su cuerpo. Le vamos a mencionar que primero inhale por la nariz, exhale por la boca poco a poco. Y una vez que él haya tomado conciencia de esa relajación corporal que necesita para poder hacer esta imitación o posicionamiento lingual, vamos a explicarle que coloque la lengua de la forma en que se mencionó hace un instante. Ahora bien, cuando nosotros estemos trabajando la combinación de sonidos, lógicamente necesitamos partir de la práctica independiente de las vocales. Para este punto, obviamente, el niño y la niña ya domina y diferencia cada una de las vocales, A, E, I, O, U, o puedes también trabajarla de manera desordenada, no importa en este caso el orden. Aquí lo que importa es la comprensión que vaya teniendo el niño o la niña según la memorización y comprensión de vocales. Recuerda, estamos resaltando el sonido. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios dinámicos que va a consistir en que pueda leer la sílaba correspondiente realizando los movimientos linguales que se deben de hacer para que la emisión del sonido sea la adecuada. Entonces, si yo voy a combinar una I con una A, entonces la sílaba sonaría la. Entonces le vamos a explicar. Primero vas a posicionar tu lengua como lo practicamos anteriormente. Levantamos ligeramente la lengua y la colocamos atrás de los dientes frontales, ¿sí? Y hacemos una emisión breve de respiración para poder sacar el sonido y poder emitirlo. La. Para articular la A, le vamos a explicar, vas a posicionar tu boca de manera abierta y simplemente vas a emitir dicho sonido a través de la respiración. A, la. ¿Sabes alguna palabra que empiece con la? Entonces el niño te puede decir lata, te puede decir cualquier objeto que empiece con la. Y de la misma manera vamos practicando el sonido de dicha sílaba. Una vez que tú observes que el niño ya demuestra el dominio de esta, puedes pasar con otra sílaba para practicar la siguiente vocal. Entonces aquí nosotros sí necesitamos explicar paso por paso, de manera que cada una de las emisiones de los sonidos sean lógicamente los adecuados. Si notamos que hay una problemática porque sabes, le falta estimulación del lenguaje, demuestra alguna dificultad al articular ciertas palabras o ciertos fonemas o ciertas sílabas, pues lógicamente aquí es donde nosotros tenemos que observar adecuadamente cada una de estas condiciones físicas que vaya demostrando nuestros alumnos o pacientes, porque realmente lo que necesitamos es prestar atención a cada una de estos avances. Recuerda que cuando tú ya hayas practicado la Lelilolú con estos ejercicios, con estas respiraciones correspondientes, de manera que el niño sea consciente de este control que tiene que tener a nivel corporal, porque él obviamente necesita tener ese conocimiento a la hora de poder emitir ciertos sonidos o poder articular adecuadamente algún fonema. Pues bueno, vamos a pedir que esta práctica también se la lleve a casa. Entonces, de la misma manera, vamos a recomendar que se coloque un espejo frente a él para que pueda practicar los sonidos y le vamos a sugerir a los padres de familia que también de la misma manera practiquen con el apoyo de tarjetas, con el apoyo de imágenes, con el apoyo de objetos reales que tengan en casa que estén asociados con el fonema o la sílaba que se esté trabajando y de esta forma, bueno, ir después combinando los respectivos sonidos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que ya identifica la, li,
lu, lo, le. Ahora sí podemos hacer la combinación de sílabas para formar palabras sin sentido que también van a reforzar esta práctica. Entonces, si yo uno el sonido la con el sonido le, entonces, ¿cómo sonaría? La, le. Ok. Entonces, si yo uno el sonido le con el sonido li, le, li. Y así, de esta manera nosotros vamos a seguir practicando. Podemos combinar dos sílabas, tres sílabas, las sílabas que sean necesarias de manera que el niño pueda empezar a decodificar la palabra hasta encontrarle pues un sentido, una congruencia a esto. Entonces, realmente aquí nosotros podemos también apoyar el refuerzo de estas sílabas con el apoyo de tarjetas que tengan pues, el objeto correspondiente en relación a las sílabas trabajadas y abajo de ellos, pues que tengan la palabra completa. Aquí la intención, lógicamente, es de que el niño pueda ir practicando poco a poco el reforzamiento o el descubrimiento de estas palabras y siempre ir cuestionando la parte de, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Y si él te dice que es, por ejemplo, una lata, le podemos preguntar, ¿qué es una lata? ¿Para qué sirve? ¿De qué color es? ¿Dónde la consigo? ¿Qué objetos o qué materiales o objetos lo utilizan? Cualquier pregunta que se relacione a ello. Entonces, lo que queremos es reforzar ese conocimiento y ampliar lógicamente la comprensión, porque recuerda que una vez que el niño ya tenga mayor dominio de pues este avance de lectoescritura, vamos a realizar lectura en voz alta, pero de manera convencional. Cuando notes que el niño pues no tiene dominio de esta, pues, de la lectoescritura ya desarrollada o que tenga la posibilidad de leer en voz alta, independientemente de esto, vamos a hacer lectura en voz alta. ¿Cómo? Bueno, existen libros que pues no tienen texto, simplemente tienen dibujo. Entonces, esos libros que nada más tienen puro dibujo sirven para construir una historia. Entonces, nosotros vamos a mostrarle esas imágenes al niño de forma que él nos pueda construir o relatar una historia a partir de las figuras o de las imágenes que pueda observar en el libro. Entonces, de esta manera, le vamos a pedir que nos haga lectura en voz alta de una historia, de un cuento, de una leyenda, dependiendo de cuál sea también su interés. Y le vamos a pedir que haga dicha lectura con la intención de que él también pueda ir practicando su expresión oral. Entonces, lo que queremos también es de que el niño sea consciente de que para poder leer necesita también trabajar con su seguridad y realizar una lectura independiente. No importa que esta historia sea inventada por él, le va a dar la suficiente confianza o seguridad para que pueda desarrollar más ser el fortalecimiento con el apoyo de juegos de mesa que de alguna manera también puedan fortalecer este aprendizaje. ¿Qué tipos de, algunas fichas con la intención de que él pueda ir trabajando poco a poco la comprensión y práctica de estas sílabas que él esté trabajando o que esté haciendo? Entonces, Montessori sí es muy claro en sugerir que el niño evite a toda costa el uso de la tecnología, los videojuegos, o ver por horas la televisión, porque realmente pues no favorece la autonomía y la independencia en el niño. Yo sugiero que con el apoyo de la tecnología, sí es factible el poder diseñar algún juego, o algún concepto que esté relacionado con la lectoescritura con el apoyo de la tecnología, porque hoy en día sabemos que nuestras aulas están diseñadas de una manera en donde ya se involucra un poco más la tecnología. Sé que cada escuela pues tiene sus posibilidades y no siempre cuentan con todas las herramientas tecnológicas
tecnológicas o digitales para hacerlo, pero si hay posibilidad podemos involucrar una que otra actividad en donde se pueda trabajar con el apoyo de la tecnología, de manera que sea un 90% orgánico y un 10% tecnológico y no se deje a un lado esto, ya que la tecnología también nos proporciona recursos visuales y auditivos que permiten que el niño mejore su comprensión. Entonces, por ello yo sí lo sugeriría. Entonces, también vamos a procurar que todas estas actividades que nosotros hagamos también estén 100% relacionadas con actividades que sean creativas, en donde se involucre el juego, en donde nosotros podamos también proponer actividades retadoras para los niños, es decir, que él de alguna manera le encuentra una complejidad y que pueda trabajar de manera independiente, no siempre con el apoyo y orientación del guía. Entonces, lo que queremos aquí es que el niño también pueda lograr realizar o ejecutar alguna actividad con sus propias posibilidades. Entonces, de esta manera también nosotros podemos ir evaluando el progreso que tenga el niño para que también nosotros a la hora de hacer una revaloración podamos pues compartir con los padres de familia cuáles son realmente los aprendizajes que se han adquirido a lo largo de este acompañamiento. Entonces también otra parte importante es trabajar con la caja de sonidos por fonemas en orden alfabético. Al principio lo podemos hacer de esta manera. ¿Por qué por orden alfabético? Porque de alguna manera el niño puede practicar la memorización del alfabeto, obviamente con el orden correspondiente. Pero aquí la intención es de que primero se trabaje de manera alfabética para que posteriormente, una vez que él ya tenga ese reconocimiento, lo pueda hacer como revolviendo la información y como que rompiendo el esquema de ese orden. Entonces, de esta manera también vamos a procurar colocar una letra ahí dentro de esta caja de sonidos y una combinación de diferentes objetos para que el niño pueda ubicar los objetos según la inicial del nombre del objeto, para que también pueda reforzar esta parte de la discriminación auditiva, de que pueda manipular el objeto, para que pueda identificar también de qué letra se trata e ir asociando obviamente la información. Entonces, pues aquí podemos apoyarnos de este tipo de estrategia. Ahora bien, otra de las actividades que nosotros podemos realizar es esta caja de sonidos que ayer explicaba en esta primera sesión. Yo les decía que la caja de sonidos Montessori es una cajonera que tiene pues un orden alfabético con todas las letras y dentro de cada cajoncito hay un objeto. Entonces aquí, este, le vamos a explicar al niño que puede abrir cualquier cajón, que puede mencionarnos la letra, cómo se llama, cómo suena, y también que nos explique cómo se llama el objeto que está dentro de él. Vamos a procurar que existan objetos que sean totalmente familiares para el niño. Si hay algún objeto que no conoce, pues podemos explicarle el significado, podemos mostrarle ejemplos de cómo se utiliza ese objeto, de manera que también pueda comprender esta utilidad. Ahora bien, aquí se hace hincapié también con algunas letras que de manera convencional no encontramos a lo mejor en el abecedario. Sin embargo, es importante conocerlas porque pues en nuestra lengua española se emplean. Ejemplo de ello es la doble L, doble R, ¿verdad? Entonces aquí vamos a explicarle que hay palabras que llevan o que empiezan con doble L, por ejemplo, llave o lluvia, etcétera, y que la doble R, pues generalmente la vamos a encontrar siempre en palabras, que siempre se encuentra en medio de las palabras, o sea, que no hay palabras que empiecen con doble R. Y eso también lo podemos explicar como por ejemplo, carro, burro, por dar un ejemplo. Y así nosotros podemos ir explicándole al niño la utilidad de cada una de las letras y además de los objetos que están dentro de él. Entonces, de la misma manera, podemos, una vez que el niño ya le dimos la sugerencia de que explorara la caja de sonidos,
vamos a cerrar cada uno de los cajoncitos y podemos mencionar el nombre de algún fonema en específico y él tendrá que seleccionar el cajoncito correspondiente de acuerdo al sonido que se le presentó. O podemos mencionarle el nombre del objeto y él tiene que buscar el cajoncito según el objeto en donde lo haya encontrado, y así de alguna manera podemos vincular este repaso o este estudio de los grafemas fonemas con el apoyo de la caja de sonidos. Entonces, esto se puede favorecer también con el apoyo de cartas o de tarjetas didácticas para hacer la actividad más divertida y que también la puedan ver retadora. Entonces, de la misma manera, podemos crear juegos que de alguna manera le permitan incentivar esta motivación al aprendizaje. Entonces, hay una parte importante que debemos de considerar, que la enseñanza de los fonemas es en minúscula y en cursiva, aunque si no es el caso, se puede enseñar con letra de molde o la letra correspondiente. Siempre empezamos, como les decía, con letra minúscula y posteriormente al final enseñamos la letra mayúscula. ¿Por qué? Porque pues lógicamente también vamos a resaltar la parte ortográfica. Recuerda, al principio cuando tú estés enseñando el aprendizaje de la lectoescritura, no importa si el niño comete errores ortográficos, porque eso finalmente, ya una vez que él consolide este aprendizaje, se puede pulir la ortografía más adelante en grados posteriores. Ahorita lo que nos interesa es que el niño lógicamente pueda comprender esta información de forma que sea, pues, manejable para él y que de alguna manera él pueda pues ir asociando esta información. Entonces, yo les sugiero que para complementar toda esta información que les estoy mencionando, consulten el libro La mente absorbente del niño de María Montessori también, que es la base con la que se realizó esta presentación. Sí, La mente absorbente del niño es de editorial Diana de María Montessori. Entonces ahí se explican lógicamente estos aspectos teóricos que consisten en que el niño pueda comprender la información a través de la experiencia y que al mismo tiempo también hay una razón de ser en que el niño pueda aprender pues esta facultad de poder leer y escribir, primero haciendo la práctica con letra minúscula y posteriormente diferenciando dichos sonidos o la práctica de esta con el apoyo de otras herramientas que van dentro del propio lenguaje. Entonces, vamos a tratar de que cuando nosotros empleemos o seleccionemos, diseñemos una estrategia con material Montessori, que esto es completamente válido, hay que analizar si cada una de estas estrategias son orientadas de acuerdo al desarrollo del niño. Yo no puedo aplicar una actividad que note yo que es complicada para el niño, que es completamente difícil, que él no lo va a lograr, si realmente no hay una respuesta de parte del niño. Entonces, esto es elemental, porque si yo noto eso, es lógicamente una banderita roja que yo tengo que tomar en cuenta, porque entonces estamos brincándonos un proceso que el niño no ha consolidado. Entonces aquí nosotros no podemos emplear como que si todavía no tiene dominio de cierto fonema o de cierta letra, ya empecemos como a mezclar otro tipo de letras, otro tipo de sílabas que sean más complicadas para él. Entonces vamos a empezar con cosas que sean sencillas, con cosas que sean simples, que sean comprensibles según la edad del niño, que él lo pueda practicar y que nosotros podamos comprender cómo él va comprendiendo esta información para que también nosotros veamos en la práctica la demostración de este aprendizaje. Entonces, fíjate bien, uno de los ejercicios que nosotros podemos trabajar con el apoyo de la tecnología es que diseñemos una presentación que puede tener imágenes que yo considero que si está pequeño, puedes utilizar imágenes que sean animadas o caricaturescas, pero también después le muestres imágenes que se vean reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que en Montessori trabajamos el concepto de lo que empieza a ser
un concepto simple para poder desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces, este pensamiento abstracto se va a lograr primero cuando nosotros le mostramos al niño estos conceptos que realmente están asociados a la infancia, que es que el niño realmente comprenda que sí hay un mundo real, pero siempre trabajamos primero con la imaginación. Entonces, esta imaginación constantemente se estimula con el apoyo de materiales que realmente motiven o favorezcan esta comprensión. Entonces, primero le mostramos como la imagen y planteamos la pregunta, ¿qué es esto? Y él pues no va a encontrar ahí dentro de la imagen ninguna letra, nada más que la pura imagen y él te tiene que responder de qué se trata. Entonces, si te dice, es una iguana, muy bien. A ver, ¿con qué sonido empieza la palabra iguana? Entonces, como él ya practicó, ya entrenó el oído para reconocer estos sonidos, pues lo esperado es que te diga que con I o dependiendo de la palabra o del objeto que tú le estés mostrando. Entonces, de la misma forma, vamos a procurar que si estamos trabajando con vocales, porque él ya reconoce la vocal de manera gráfica y también de manera auditiva, vamos a combinar también estos sonidos pero una vez que cuando nosotros le mostramos palabras nuevas para ampliar vocabulario, vamos a procurar diseñar el uso de 10 palabras que según el fonema con el que estemos trabajando, la sílaba que estemos reforzando, y vamos a procurar hacer este dictado que te mencionaba el día de ayer con un mínimo de 10 palabras, que esa es como la base, y vamos a procurar que cada vez que nosotros hagamos dictado, tengamos como una lista de palabras que podemos ir cambiando cada mes, ¿sí? O podemos ir variando según las necesidades del niño. A lo mejor, si no es cada mes, puede ser en menor tiempo, cada 15 días, o dependiendo de la evolución o avance del niño. Entonces, la intención es que estas palabras sean como una base para poder trabajar con la enseñanza de lectoescritura y que veamos que el niño realmente logró una comprensión. Entonces, vamos a tratar de que una vez que el niño ya haya dominado esas palabras, podemos cambiarlas, podemos apoyarnos con el uso del diccionario, que aunque nosotros sí conozcamos el concepto, el significado de cierta palabra, el niño pueda leer y recuperar esa información según lo que está diciendo el diccionario. Entonces, este tipo de herramientas también las vamos a sugerir para el trabajo en casa. En el espacio que se haya adecuado en casa, vamos a sugerir que se utilice el diccionario. No importa si es un diccionario básico, porque lo que queremos es que el niño evidentemente mejore y fortalezca este vocabulario, enriqueciéndolo con nuevos significados, explicándole y mostrándole pequeños videos o cápsulas donde él pueda comprender el uso de estas palabras, ¿sí? En donde también constantemente en nuestras conversaciones con los niños se utilicen dichas palabras con las que se trabajan en el dictado. Entonces, todo esto que tú estés trabajando en sesión con el niño, cuando tú encargues tarea, tú vas a mencionarle a los papás qué es lo que estás trabajando con el niño en la sesión para que ellos puedan trabajar también con esa misma información en casa, porque lo que queremos es fortalecer ese seguimiento a través de la práctica. Entonces el niño va a enriquecer esa experiencia o ese aprendizaje con la vida práctica, que es un concepto que el día de ayer mencionábamos. Entonces, la vida práctica obviamente va vinculado a que él pueda ser autónomo, que pueda ser independiente, que pueda ser responsable, desde conocer y generar una rutina cotidiana para él, pero también que él pueda reforzar esos conocimientos a través de la indagación y el cuestionamiento. Entonces, el niño que no indaga, que no cuestiona, que no se despierta su curiosidad a través de pequeñas preguntas que inciten también el pensamiento crítico del niño, pues lógicamente va a ser un aprendizaje que puede ser activo en ciertos espacios, pero lo que queremos es que este aprendizaje sea completamente activo en todos los escenarios donde el niño se desarrolle. Entonces, vamos a sugerir también que para esta enseñanza se pueda utilizar la sopa de letra sensorial. La sopa de letra sensorial puede ser
una caja de plástico, podemos utilizar letras de plástico y según la letra que nosotros estemos trabajando con el niño, pues vamos a sugerir, bueno, primero le mencionamos ya sea el nombre de la letra o el sonido de la letra y el niño tiene que ir cazando o recuperando esas letras del agua e ir acomodándolas de una manera ya sea ordenada o desordenada según la dinámica que nosotros estemos estableciendo con el niño para que las vaya acomodando en el abecedario. El abecedario puede ser grande, o mediano según las posibilidades y necesidades del paciente, del alumno, de forma que también él pueda ir acomodando sus letras, que tenga el espacio necesario. Vamos a cuidar que también sean letras que sean visibles, que tenga los espacios necesarios para que él pueda acomodar las letras de plástico sobre él, que no se vaya a mojar la hoja o el cartoncillo donde esté el abecedario, en fin, con todas estas características necesarias para que el niño también pueda ir relacionando estos sonidos o esta información. Y si lo podemos hacer como más interesante, también podemos cambiar letras con objetos o imágenes dentro de esta caja de sensorial, que finalmente pues el nombre de la estrategia es la sopa de letras sensorial, pero también podemos hacer sopa de imágenes, ¿sí? Sopa de sonidos, sopa de texturas. Entonces podemos trabajar con diferentes elementos y poder ir variando la estrategia con diferentes materiales. Entonces, de la misma forma, vamos a procurar que también cuando nosotros estemos recuperando esta enseñanza, resaltemos en primer lugar los sonidos, que obviamente estén relacionados con el sentido del tacto, de la vista y del oído, porque lo que queremos es que cada una de estas experiencias pues se refuercen con todos los sentidos. Entonces, precisamente por eso es importante que estas estrategias que hace unos instantes mencionaba estén de acuerdo al desarrollo infantil, porque lo que queremos es que el niño realmente demuestre una comprensión total de lo que está trabajando en la sesión con el terapeuta o con el docente. Entonces, y aquí entra como la parte de que nosotros también podamos mencionar como recomendación en que para que el niño pueda favorecer todos los sentidos, necesita una vida dinámica y activa. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer esto? Cuando nosotros estimulamos a nivel sensorial el sentido de la vista, del oído, del tacto, etcétera, pues necesitamos considerar que el niño necesita tener un constante trabajo con su físico. Entonces es el hecho de que él practique algún deporte, el que pueda practicar ejercicio, que corra, que haga una actividad independiente a la que él suele hacer en la escuela o que suele hacer en las tardes en casa. Entonces lo que queremos es que el niño también tenga una vida activa en donde él con el uso de ejercicio, de la práctica del deporte, él también pueda estimular sus sentidos y esto también es importante porque la sana alimentación le va a permitir comprender como una mayor integración de la atención porque todas sus primeras necesidades están resueltas o atendidas y también recomendar que estos buenos hábitos para dormir, que pueda dormir el tiempo necesario que requiere según su desarrollo físico, le va a favorecer también para este aprendizaje. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a estar mencionando a los papás que todos estos objetos que nosotros estamos trabajando en sesión se van a trabajar también en casa porque necesitamos emplear objetos que sean reales para trabajar los sonidos. Entonces, hace rato cuando mencionaba, por ejemplo, el de preparar una presentación con el apoyo de imágenes que sean como más vinculadas a la vida real, esto va a permitir establecer un hábito que le permita hacer una tarea, pero desde el sentido de que él se pueda formular preguntas o información compuesta o primera completa. Entonces, esta experiencia
le va a dar paso al niño de que pueda ir asociando nueva información a la hora de trabajar. Entonces, siempre vamos a hacer hincapié en este tipo de actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer ante casos, por ejemplo, que ayer preguntaban con alumnos con TDA o con TEA, etcétera? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas características según el diagnóstico que tengamos. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos saber la explicación y orientación de un especialista para conocer las condiciones de nuestros estudiantes o de nuestros pacientes. Entonces, no hay que dejar a un lado el diagnóstico. Si no está diagnosticado, yo consideraría que sí es importante solicitar este diagnóstico según el especialista correspondiente, porque lo que queremos es tener la mayor información fidedigna de parte del especialista. Ahora bien, ante casos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenemos que establecer y desarrollar actividades que permitan disminuir la ansiedad. Entonces, para que el niño no entre como en una crisis, para que el niño no esté inquieto en la cuestión de que no pueda enfocarse en la actividad o que su atención se disperse ante otro tipo de actividades o que no realice como las instrucciones que se le están solicitando, etcétera. Vamos a evitar actividades que no estén vinculadas a la competencia, porque lo que él necesita es un ambiente tranquilo, es un ambiente de relajación. Entonces, precisamente, el método Montessori fomenta la organización y la planificación, porque el espacio tiene que estar bien iluminado, tiene que estar organizado. Cada lugar tiene, obviamente, pues es un espacio asignado para cierto tipo de material, para que el niño también reconozca que en cada rincón hay un espacio en donde se tiene que respetar ese lugar y que una vez que ya se utilizó ese material, bueno, se vuelve a colocar de manera ordenada. Entonces nosotros necesitamos fomentar este espacio tranquilo con el apoyo de actividades de relajación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos utilizar velitas aromáticas, podemos utilizar a lo mejor algún tipo de elemento que le favorezca al niño. Entonces aquí vamos a preguntarle también a los papás si no son alérgicos a ciertos olores, a ciertos materiales, ¿sí? O que pueda él, o sea, utilizar algún objeto o alguna estrategia que realmente no sea como que perjudique el bienestar del niño. Entonces podemos trabajar ejercicios de respiración, ejercicios de imaginación guiada, podemos apoyarnos con una pequeña música instrumental y de fondo, podemos realizar ejercicios que vayan vinculados como a trabajar con pintura, a poder trabajar con el uso de crayolas, hay que podamos contar una historia con el apoyo de algunas imágenes, el poder incitar esta tranquilidad en un ambiente en donde el niño pueda integrar esa concentración necesaria. Ahora, cuando nosotros disminuimos esa ansiedad que el niño tiene dentro del espacio, lo que necesitamos es que también él aprenda a autorregular sus emociones. Entonces, no hay mejor forma de enseñarle al niño a autorregular sus emociones que siempre pensando en las consecuencias y en las reacciones emocionales. Y si no hay como un reconocimiento de las emociones, pues podemos empezar también a explicar desde ahí, ¿verdad? Conocer el significado del niño, de la alegría, de la tristeza, del enojo o de las emociones secundarias. Entonces aquí también nosotros podemos explorar esta parte con el niño y el que poco a poco él pueda ir integrando también sus propios conceptos a las experiencias que él tiene o a las situaciones de vida que le generan estrés. Entonces, todas estas actividades tienen que ser también cortas, porque si noto que un niño se dispersa de manera rápida, porque ya su foco de atención se desconectó de lo que estamos haciendo en el aquí y el ahora, bueno, pues vamos a procurar que todas estas actividades que planifiquemos sean actividades cortas y que sean variadas, porque lo que queremos es sí trabajar, por ejemplo, con cierta, por ejemplo, si voy a trabajar en esta sesión conciencia fonológica, entonces tengo que tener el diseño de mi sesión con todas estas estrategias y los materiales necesarios
para trabajar ese objetivo o esa temática en la sesión. Entonces voy a procurar, bueno, si voy a trabajar con ciencia fonológica, a lo mejor puedo empezar trabajando con el reconocimiento de sonidos con el apoyo de imágenes. Después puedo trabajar con una sopa de letras sensorial. Después puedo trabajar a lo mejor con algún juego de mesa y termino quizá mi sesión con, no sé, vamos a hacer una actividad con pintura en donde él va a ir asignando un color de acuerdo al sonido que tiene que descifrar. Entonces, de esta misma manera, a lo mejor estoy compartiendo un pequeño ejemplo de cómo a lo mejor puedo mencionar qué tipo de actividades voy a estar haciendo durante mi sesión, pero aquí falta especificar el tiempo que le voy a asignar a cada una de estas actividades. Entonces, el niño cuando llega a la sesión te puede preguntar cuánto tiempo va a permanecer ahí, te puede preguntar para qué estás haciendo eso. Entonces, siempre hay que explicarle al niño el objetivo de cada actividad, para qué va a servir, en qué le va a beneficiar, es- entonces vamos a procurar que es antes para el niño. Entonces, precisamente nosotros necesitamos que cada una de estas actividades sean relacionadas como a la parte del cuestionamiento, a la parte de la indagación, a que el niño se lleve una experiencia continua acerca de lo que se está trabajando. Entonces, otra de las actividades que son importantes involucrar en nuestras sesiones es el contacto con la naturaleza. ¿Qué sucede? Que muchas veces podemos estar trabajando en consulta, en nuestro consultorio, en nuestro salón de clases, y a lo mejor no hay un espacio en donde el niño pueda entrar en contacto con la naturaleza, porque quizá también en casa no lo hace. Entonces, si no es como esta parte de que entre en contacto, podemos buscar una temática que lo puedan acercar a esto, como utilizando materiales que puedan sustituir adaptar este tipo de condiciones según las necesidades del niño. Podemos trabajar con una maqueta, podemos trabajar con tierra, podemos sembrar una planta, podemos trabajar realmente con el apoyo de un herbolario, que es realizar un álbum de plantas que pueden ser medicinales o tipos de flores, ¿ok? Con material que realmente sea totalmente orgánico para que el niño lo pueda manipular. Entonces, la intención de esto es que el niño también pueda tocar y oler este tipo de materiales, de forma que él también pueda comprender como nuevos conceptos. Y de la misma manera, a la hora de trabajar con las fichas de trabajo, se pueden vincular este tipo de actividades, de manera que el niño también, pues, esté interesado cada día más en cada una de estas situaciones didácticas que se le están proponiendo. Ahora que también es necesario mencionar que es importante que tomemos en cuenta que cada una de las actividades que nosotros estemos realizando con los niños tienen que ser diferentes actividades sensoriales, y que la clasificación de objetos, es decir, estén 100% relacionadas a estos aspectos que nosotros vamos a enseñar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con cierto fonema, con cierta sílaba o con cierta construcción de palabras, y a lo mejor yo estoy trabajando al mismo tiempo con cierta temática, pues voy a procurar integrar el uso de imágenes o el uso de materiales que vayan asociados a esa temática, ¿sí? Por ejemplo, animales terrestres, si estamos hablando de plantas, bueno, utilizamos plantas, si estamos hablando de ciertos ecosistemas también, o sea, realmente no es la enseñanza de la lectoescritura no es aislada únicamente a trabajar con letras y nada más, o con objetos de la vida cotidiana, sino que nosotros podemos integrar otras temáticas que puedan fortalecer también estos conocimientos con el que el niño ya cuenta. Entonces nosotros podemos hacer esto para que también la enseñanza sea pues más interactiva, porque así permitimos esta integración con los alumnos, y que al mismo tiempo también pues logren un interés acerca de esto. Ahora también podemos trabajar con las texturas.
La textura, hay algo que también es un álbum de texturas o un libro sensorial. Este tipo de libros sensoriales muchas veces pensamos que únicamente es como adaptados para niños de educación inicial o preescolar, pero en realidad estos libros sensoriales también nos van a favorecer para la enseñanza de la lectoescritura. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando cada una de estas actividades con los niños, por ejemplo, desde el uso del cuerpo, la expresión, el que él pueda poco a poco ir identificando cada una de las cosas que hay en su entorno, pues nosotros podemos también el trabajar desde la parte de la expresión corporal. Entonces, esta expresión corporal no únicamente es que el niño, por ejemplo, sepa que puede saltar o que pueda correr o que pueda hacer ciertos juegos o movimientos con el cuerpo, sino que también puede trabajar las letras o la direccionalidad de ellas con la expresión corporal. Entonces, muchas veces sucede que utilizamos, por ejemplo, en lugar de trabajar en la mesa, trabajamos en el suelo para que el niño también como que pierda esta parte de que, pues sí, sabemos que hay una estructura y un orden, pero también es el tema de que entre en contacto con todo el entorno y cree conciencia de esto. Entonces, vamos a hacer a un lado las mesas y las sillas, podemos trabajar en el suelo, podemos trabajar con papel craft, el niño puede trazar las siluetas de sus compañeros, ya sea con crayola o con algún gis, y la intención de esto es que él identifique que cada objeto tiene una respectiva forma, tiene una sombra, tiene una figura, tiene un tamaño, un ancho, etcétera. Entonces, de la misma manera, las letras las tienen, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicios van a permitir que también cuando el niño vaya asociando la letra, pueda asociarlo con el objeto que lleve dicha letra o que comience con dicha letra, así como también el que él asocie esa letra con su sombra. Es decir, nosotros podemos asociar este tipo de ejercicios de asociación visual. ¿Para qué? Para que el niño también vaya entrenando su ojo en la ubicación tanto espacial, la direccionalidad de la misma, y si es que hay algunas palabras con el uso de acento ortográfico, bueno, el que también pueda practicar dichos acentos o dicha ortografía de manera correspondiente. Como yo te decía al principio, no nos vamos a enfocar como a la enseñanza de que aprende a escribir correctamente, es decir, sin errores ortográficos. Al principio eso es común y eso no es como algo que tenga relevancia al momento, porque lo que queremos es que el niño aprenda a leer y aprenda a escribir. Entonces, ya una vez que el niño ya logró ese aprendizaje, pues poco a poco vamos a hacer estas correcciones o estas modificaciones a la enseñanza. Entonces, aquí, pues vamos a resaltar esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que te estoy dando, de la imagen, se parece ¿a qué se parece? Por ejemplo, ¿qué es esto? Es un dado. ¿Para qué sirve el dado? Para jugar o para contar o para lo que él sepa. Ok, ¿a qué se parece? Él te puede decir, se parece a una caja, se parece a un cuadrado, y aquí vamos a estar como a que el niño pueda ir ubicando, reconociendo estas formas, estas figuras. Entonces, de la misma manera, como te decía, empezamos siempre trabajando desde el cuerpo, desde que el niño pueda identificar la sombra o la figura de sus compañeros, el que pueda comparar la estatura con los demás, el que también pueda identificarse a sí mismo, el que pueda practicar también pues sí, el uso de las tijeras, que aprenda a recortar adecuadamente, que pueda delinear, que pueda trazar, que pueda utilizar adecuadamente sus instrumentos para ejecutar la escritura. Entonces, de la misma manera, también podemos hacer como que primero ese aspecto físico y después trasladar esa parte a el uso de la libreta, que pueda también reconocer las letras, a que pueda descifrar algún mensaje y que posteriormente pueda hacer una escritura convencional. Voy a checar el chat porque veo que hay algunos mensajes. Ok, aquí preguntan, el libro. Ah, ok, bueno, el libro con el que me basé para hacer el diseño de esta presentación se llama La mente absorbente del niño,
de María Montessori, editorial Diana, para que ustedes puedan descargarlo. De hecho, estos libros sí están en internet para que también puedan buscarlo y como quiera, sí vamos a pasar estos materiales, pero es cierto, vamos a compartírselo a las personas que adquieran su constancia, porque pues lo que queremos es que se lleven todo el material completo. Entonces, aquí preguntan, ¿el dictado se puede hacer de letras o sílabas o únicamente de palabras? Ah, tú empiezas, si vas a trabajar primero, según las necesidades del alumno o del paciente, tú puedes empezar haciendo dictado de letras, luego dictado de sílabas, luego puedes hacer dictado de palabras cortas, según los avances que vaya obteniendo el niño a lo largo de este acompañamiento. Este tipo de dictados, lógicamente, te van a permitir llevar pues un monitoreo de los avances de la forma en que el niño pues debe de ir ejecutando estos aprendizajes o también la forma en que va evolucionando. Entonces, realmente hay este dictado es importante realizarlo para llevar como una evaluación formativa a lo largo de este acompañamiento. Este, ¿Hay un orden en el trabajo de fonemas? Bueno, según la metodología Montessori, se sugiere que siempre la enseñanza se realice como de orden alfabética, pero generalmente pues se fusiona la metodología con el método silábico, en donde empezamos con aquellas consonantes que no tengan una variación de sonido. En este caso, podemos empezar, por ejemplo, con la letra M, con la letra S, con la letra T, con la letra P, ¿sí? Y hay como un orden que se va vinculando como al método silábico, pero en realidad siempre se hace hincapié en el orden alfabético. ¿Incluye material para trabajar la constancia? Sí. ¿Cuál será la edad adecuada para empezar a trabajar los fonemas? Bueno, en educación inicial preescolar se trabaja conciencia fonológica. Entonces, la conciencia fonológica es el descubrimiento y la práctica de la identificación de los sonidos. Eso se puede hacer a partir desde el que el niño empieza a hablar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es enriquecer y ampliar el vocabulario. Entonces, en cualquier tipo de tiendas didácticas, incluso en Walmart, Bodega Aurrera, por dar un ejemplo, siempre hay una sección donde venden material didáctico. Y ahí vas a encontrar incluso pequeñas tarjetas que son completamente sencillas, tú las puedes imprimir realmente con objetos o con imágenes para poder formular estas preguntas. Entonces, siempre hago hincapié en las tarjetas porque es lo que más emplea. Pero realmente aquí la intención es de que el niño también pueda ir practicando el reconocimiento de los sonidos, ya sea por la imitación de los sonidos onomatopéyicos producidos por animales, por el cuerpo humano, por objetos, ya sea transportes o por objetos de la vida cotidiana, que se aprenda el nombre de su mamá, de su papá, de su hermano, que identifique también desde una imagen quién es su familia. Todos estos elementos van a permitir entrenar el oído y obviamente el que él pueda hacer la imitación del sonido y que poco a poco pues vaya ampliando este repertorio de vocabulario. Existe una edad que favorece el aprendizaje. Entonces, aquí es necesario que nosotros siempre nos apoyemos como en respetar el desarrollo del niño. El día de ayer yo les recomendaba El secreto del niño, ¿sí? El niño, El secreto de la infancia de María Montessori. Aquí realmente lo que queremos es que podamos comprender que cada una de estas etapas que María Montessori establece para que el niño pueda tener un desarrollo a nivel cognitivo
de manera eficiente todo este secreto que involucra al descubrimiento, realmente es que el niño entre en contacto con la naturaleza, que el niño entre en contacto a nivel sensorial con el entorno, que el niño comprenda un significado, que el niño pueda establecer una interacción con un adulto independientemente de que el vocabulario sea bajo. ¿Por qué? Porque finalmente el adulto es el que también va a guiar al niño. Entonces siempre es importante que si yo noto que hay un paciente, una estudiante que estoy acompañando, que realmente como es aislado, casi no platica, se nota poca motivación, vamos a indagar ese trasfondo de que si realmente no hay una intención comunicativa, bueno, ¿por qué no la hay? Probablemente a lo mejor no está lo suficientemente estimulado, la parte motivacional también requiere como el atender esa necesidad. Entonces también nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo para indagar que realmente hay un interés de parte del niño en aprender. Y siempre es importante que hay muchas como muchas áreas para poder formular preguntas y que el niño también poco a poco se vaya involucrando en este aprendizaje. Y es que precisamente cuando nosotros establecemos un hábito para hacer un trabajo, una tarea, es que el niño sepa que ese es un momento ideal para concentrarse, para prestar completamente atención de todas estas actividades que él tiene que realizar. Por eso es importante que también consideremos que cada uno de estos materiales con los que trabajemos sí satisfagan las necesidades del niño. Entonces aquí sí es importante eso. Este, Menciona que primero son las letras minúsculas y después mayúsculas. Entonces, primero se enseña todo el alfabeto en minúsculas y después en mayúsculas. ¿Ese sería el orden correcto? Sí, realmente sí es importante mencionar que Montessori hace hincapié en el uso de la letra minúscula. ¿Por qué? Porque la letra minúscula es como la base, pero por regla ortográfica que evidentemente posteriormente el niño aprende, es dejar hasta el final la enseñanza de las letras mayúsculas y en orden alfabético. Entonces, es correcto, podemos ir integrándolo de esa forma. El método Montessori se podría aplicar a la propia familia, es decir, primos, sobrinos, hijos. Sí, por supuesto, porque el método Montessori no es un método de intervención psicológica, psicoterapéutica o conductual. Estamos hablando de un método basado en la formación de la vida cotidiana, basado en la educación, basado en el fomento de valores, en el desarrollo humano, a final de cuentas. Entonces, tú puedes tener a tu pequeñito hijo de 2 años y aplicar método Montessori con él y sin problema, no hay un obstáculo que permita esto. ¿En preescolar se trabaja con el nombre? Sí. Sí es importante trabajar con el nombre porque cuando el niño ingresa a primaria, lo primero que él tiene que aprender pues es a escribir su nombre completo. Entonces aquí lo que se enseña en preescolar es que el niño pueda reconocer su nombre, sobre todo por este tema de que él también tome conciencia de su propio autoconocimiento, ¿verdad? Que sepa cómo se llama, que sepa cómo se apellida, que sepa también cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá. Por eso hay que hacer mucho hincapié en este tipo de aprendizajes, porque realmente son fundamentales para que el niño sea independiente y tenga más adelante, pues lógicamente un aprendizaje autónomo. ¿Por qué se empieza con minúscula? Aquí en Uruguay es al revés, empiezan con la mayúscula. ¿En qué afecta o cómo les favorece empezar con la minúscula? Bueno, aquí en Montessori realmente, según pues este método, se enseña con minúscula porque el cerebro del niño obviamente tiene un nivel de plasticidad activo, pero estamos hablando como de un nivel de desarrollo en donde el trazo de la letra mayúscula es más compleja que la letra minúscula, porque la letra minúscula requiere como de figuras que se basan en el círculo, en líneas que pueden ser, pues líneas, em,
rectas, ¿sí me explico? Entonces, aquí hay una variación en las letras mayúsculas porque pues los trazos suelen ser inclinados o suelen tener una coordinación más compleja a la hora de la práctica. Entonces, siempre se establece este tipo de enseñanza con la finalidad de que el niño pueda, tener en cuenta mayores habilidades a la hora de escribir, pero en realidad es una sugerencia del método. ¿El método Montessori se adapta al diseño curricular de la nueva escuela mexicana o es independiente de esta? Es independiente de esta. La nueva escuela mexicana, pues evidentemente, si estudiamos el trasfondo del plan de estudios, pues el sistema educativo mexicano, pues trabaja con un enfoque socioconstructivista, ¿verdad? Basado en competencias. Entonces es otro enfoque de enseñanza, pero no quiere decir que la nueva escuela mexicana esté cerrada a la posibilidad de que un docente pueda aplicar alguna técnica o un método o estrategia basado en otra metodología. Hay muchas metodologías pedagógicas que realmente favorecen el aprendizaje de los niños. Como en todas, siempre tienen sus pros y contras, pero aquí siempre es importante evaluar el contexto educativo, partir de las necesidades del alumno. Y en este caso, lógicamente, necesitamos hacer una pequeña evaluación diagnóstica para identificar los avances de los estudiantes y evaluar si el contexto educativo de los estudiantes, así como de los propios estudiantes en cuestión de aprendizaje, se puedan adaptar a aplicar algún tipo de enseñanza basada en el método Montessori. Yo consideraría que el método Montessori es fabuloso para aplicarlo en cualquier nivel educativo. Yo creo que también depende mucho de la forma y de la escuela, del apoyo que hay desde la autoridad educativa, porque sí es preciso, es decir, requiere de materiales específicos para poder aplicarlo. Entonces, ese es como el factor diferenciador de este método con cualquier otro tipo de teoría del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo considero que sí depende mucho del contexto. Aquí comentan, a mí se me hace más fácil trabajar con el método silábico, sin embargo, en mi nuevo centro de trabajo me piden trabajar con el método global y se me ha complicado llevarlo como tal. Es que mira, realmente hay muchos métodos de enseñanza de lectoescritura y yo creo que aquí sí va a depender mucho del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Hay estudiantes que lógicamente se pueden como adaptar al método global porque el método global empieza al revés. Es un método que en los métodos de lectoescritura hay dos tipos de métodos, pero dentro de estos dos tipos de métodos hay submétodos, vamos a decirlo así para que ustedes lo entiendan. Por una parte están los métodos analíticos y por otra parte están los métodos globales. Los métodos analíticos parten de la unidad más pequeña del lenguaje a la construcción del texto. Y el método global no. El método global parte del texto, el extraer las frases y posteriormente la descomposición de estas hasta llegar a la sílaba, ¿sí? O en su defecto a la letra. Entonces, aquí depende también de este estilo de aprendizaje que tengan los estudiantes, porque hay estudiantes que lógicamente se pueden adaptar a él y hay otros que no. Entonces, no se trata que nuestra enseñanza esté basada a la recomendación que te dé el directivo o que te dé algún docente, que claro que es válido y uno siempre va a tomar en cuenta las recomendaciones, pero siempre, siempre la implementación tiene que ser basada con lo que tú tienes frente de ti, que son tus estudiantes. Entonces, tú no tomes ninguna decisión si esta decisión no va a favorecer a tus estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos que hacer una rendición de cuentas más adelante, que independientemente de esta rendición de cuentas, pues la razón de ser del docente es enseñar. Entonces, ese es el propósito, que el estudiante aprenda que realmente ese método o esa estrategia que tú vas a seleccionar
sea efectiva para el alumno o para el paciente. Y así con lo mismo, si te llega un paciente con TDA, con TEA, con discapacidad intelectual o cualquier tipo de necesidad, pues lógicamente también yo tengo que evaluar, partir de esa evaluación. Si ya está evaluado, bueno, ¿en qué área sí es funcional? Porque muchas veces nos enlistan como la parte de lo que no es apto, pero qué cosas, para qué cosas sí está preparado. Y eso muchas veces no te lo dicen en el diagnóstico, entonces te compete a ti el volver a evaluarlo, obviamente en el área que tú vas a, en este caso, atender para que puedas, bueno, me doy cuenta que tiene discapacidad intelectual, pero tiene excelente coordinación física, motricidad fina, motricidad gruesa, está bien de lenguaje, pues sí necesito reforzar como el vocabulario, cosas así que de alguna manera tú vas detectando, pero a través de la evaluación. Por eso es importante observar. Y como te decía, todas las decisiones que tú vayas a tomar tienen que ir en relación de que si le va a servir a los estudiantes o no. Entonces también esa parte no hay que dejarla a un lado. ¿Hay algún tipo de ejercicio para que el niño pueda tener mejor pronunciación de palabras con TR o con la R? Sí, claro, Briseida, hay muchas praxias linguales para poder trabajar el fonema R. El fonema R es el más complejo porque requiere de una fuerza importante en el músculo o sea, pues, de la lengua. Entonces, para que el niño pueda emitir ese sonido, primero no lo estreses como de que imita el sonido de la moto, porque pues lógicamente no le va a salir. Entonces, lo que él necesita es hacer básicamente el movimiento de la lengua y que él pueda ir entrenando este movimiento. Muchas veces hay frenillo corto y requieren o de una cirugía o de algún tipo de seguimiento interno para que se pueda realizar ese movimiento. Entonces sucede que no hay una suficiente coordinación por lo mismo, hay una necesidad ahí que necesitamos investigar, preguntándole obviamente a los papás esa parte de que si hay presencia de frenillo corto o de alguna otra necesidad ahí. ¿Para qué? Para que primero empieces trabajando respiración, posteriormente pequeños ejercicios de praxias linguales, motricidad orofacial, el que puedas también practicar primero el sonido de la I, ¿ok? Porque eso va como que un poco asociado a el movimiento que tiene que hacer para articular el fonema de la R. Entonces, la R es compleja porque hay R suave y R fuerte, ¿verdad? Entonces, depende aquí de qué tipo de sonido se le dificulte. Entonces, hay que practicar muy bien con el niño dichos ejercicios de praxias linguales, que al principio va a ser complicado porque el niño va a sentir como que si hay un buen acompañamiento, un buen entrenamiento, pues requiere primero como de terapia de lenguaje finalmente. Entonces, hay que estar trabajando más como la parte física y muchas veces el niño pues puede salir del consultorio agotado porque pues hacer las praxias linguales cuando se realizan correctamente, incluso se le cansa la lengua. Entonces, él requiere de este tipo de movimientos constantes para que poco a poco pueda emitir correctamente el sonido. Entonces, la corrección es un proceso aproximadamente de entre 1 mes a 6 meses o probablemente más, pero ese es un tiempo estimado en que se debe de trabajar constantemente para tener los resultados que requiere. Entonces hay papás que pueden estar desesperados de que es que ya tiene 3 meses en terapia y no veo una corrección, porque sí necesita también de tareas que puedan fortalecer este tipo de ejercicios, pero yo sí sugiero eso. Y respecto a la letra cursiva, ¿cuál sería la metodología o momento adecuado de iniciarla? Bueno, yo considero que aquí sí depende también de la institución en la que el niño esté estudiando. Si es una institución que sí enseña realmente letra cursiva, bueno, pues incluso la pueden enseñar desde el primer grado de primaria. Pero si no es una institución que le dé seguimiento a la enseñanza de letra cursiva, no es que sea obligatorio que la aprenda. Entonces aquí va a depender
de la institución también donde el niño esté estudiando. Eso depende muchísimo. Pero yo sí sugeriría que sea a partir de los 6 años, cuando ya se encuentra en primero de primaria. En educación inicial, ¿cómo se puede aplicar este método? Educación inicial empieza desde los 2 años. Entonces yo creo que es súper ideal esta etapa para iniciar con el método Montessori, porque el método Montessori, dentro de los materiales que voy a compartir, viene una pequeña guía sencilla con imágenes y con diferentes sugerencias de cómo implementar método Montessori por etapas. Y ahí viene desde cómo el niño debe de tener organizado su espacio donde duerme, es decir, su dormitorio, el closet, cómo puede acomodar sus juguetes, cómo puede tener organizado un espacio para que pueda comer. Los muebles y los materiales tienen que estar según la estatura del niño para que él pueda tener acceso a lo que necesita y generar esta parte de independencia. Entonces, yo sí sugeriría que esta dinámica se empiece desde que él aprende a caminar para que él también pueda tomar conciencia de su entorno, de que, por ejemplo, duerme en un espacio, que pueda aprender a tender cama, que pueda darle de comer a la mascota, o sea, pequeñas tareas que de alguna manera favorezcan esta autonomía. Entonces, este método está enfocado para niños de edad preescolar y hasta primer grado o segundo grado de primaria. No, realmente el método Montessori es una disciplina para toda la vida. O sea, tú puedes tener una edad avanzada y no pasa nada, tú puedes seguir trabajando y viviendo adaptando el método Montessori. ¿Cómo trabajar para que un niño de 7 años pronuncie correctamente las sílabas trabadas? Igual de la misma manera, cada tipo de sílaba trabada o de fonema tienen ejercicios particulares para poder emitir el sonido. Entonces volvemos a lo mismo, necesitamos practicar respiración y necesitamos practicar también praxias linguales. Y generalmente estas praxias linguales van enfocadas también a la imitación de sonidos. Dentro de estos materiales que voy a compartir también va a venir una guía de terapia de lenguaje, donde ahí vienen también específicamente los ejercicios, donde y con las instrucciones necesarias para que el niño pueda realizar los movimientos correspondientes para la emisión del sonido según el fonema necesario. Tengo un niño con TDA y le cuesta trabajo escribir en minúscula. ¿Qué podría yo hacer? Primero, que empieces a trabajar ejercicios sensoriales que estén asociados a la escritura. Ayer mencionaba esta parte de que el niño puede practicar el trazo, pero de manera sensorial. Entonces puede hacer actividades con letras de lija, que pueda pasar la mano sobre estas letras y que pueda sentir la textura, ¿verdad? Que pueda hacer actividades con plastilina o juegos sensoriales con letras, que puede ser el uso de arena, de arroz, de pintura, de algodón o de diferentes tipos de materiales para que antes de que él pueda sentarse a escribir de manera convencional, primero prepare su mano desde pues toda él puede aprender desde los sentidos y que pueda diferenciar estas texturas, estos olores, estas formas y tamaños a la hora de llevar esta práctica. También hay muchos libritos muy sencillos que también pueden encontrar en puestos de revistas, en librerías, que son ejercicios de caligrafía y ejercicios de letra cursiva. Puedes practicar ejercicios de caligrafía. La caligrafía no únicamente está, bueno, su misión es de mejorar la escritura, pero es como la parte del trazo, de practicar diferentes tipos de trazos para que más adelante, a la hora de escribir de manera convencional, pues él lo haga de manera correcta. Entonces, sí es importante que nosotros, de esta forma podamos ir practicando para que más adelante pues no tenga dificultad con ello. Con esta metodología, ¿cómo se enseñarían las sílabas trabadas? Bueno, así como ahorita te explicaba de trabajar sílabas simples, que primero trabajamos de manera directa los sonidos, combinamos posteriormente los sonidos con otras sílabas, también trabajamos con sílabas inversas. Es decir, si yo trabajé la, le, li, lo, lu,
al, el, il, ol, ul y hacer combinación de cada una de estas sílabas. Entonces, cuando ya estés trabajando con sílabas trabadas, vamos a practicar ahora con triple sonido, ¿verdad? Porque es una k, i, a, cla, k, i, e, cle, y así. Entonces, lo que necesitamos es trabajar precisamente resaltando estos sonidos, resaltando constantemente la imagen donde se asocie este sonido que estoy enseñando y que también el niño pues pueda ir reconociendo poco a poco cada una de estas formas. Y precisamente por eso se proponen también ejercicios donde se involucren imágenes o figuras que tengan que ver con los objetos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el niño, por ejemplo, parte de que él pueda descubrir este, nuevos sonidos, pues yo tengo que despertar esa curiosidad. Entonces yo te sugiero que también, por ejemplo, trabajes con la bolsa misteriosa, porque la bolsa misteriosa o la caja misteriosa finalmente tienen el mismo objetivo, que es que el niño se cubra los ojos, que pueda manipular el objeto, que pueda imitar el sonido, que pueda descubrir también cómo se llama, que pueda ir nombrándote el uso, el significado de cada uno de los objetos. ¿Para qué? Para que también él, así de manera práctica, lo va mencionando. También podemos trabajarlo ya en lectura para descifrar el nombre de la palabra o en escritura a la hora de realizar el trazo. Entonces sucede que hay tarjetas donde puede venir la imagen, el nombre del objeto y al reverso el artículo y el nombre del objeto. Cuando yo voy a trabajar trazo con el niño o la escritura, y el niño está en este proceso como de aprender a decodificar la palabra o la frase o lo que sea, nosotros podemos trabajar también como la parte de que él pueda copiar en la libreta la palabra. Entonces, ¿por qué es importante hacer este tipo de ejercicios? Porque el niño también va creando conciencia de que para realizar este tipo de actividades hay una razón de ser, que es el hecho de que él también entrene sus habilidades visuales y grafomotoras, ¿verdad? Que es que él pueda copiar adecuadamente, porque más adelante en la escuela pues va a necesitar de observar lo que se apunta en el pizarrón y pueda él llevarlo adecuadamente en su cuaderno. Entonces, yo te sugiero que también hagas una combinación de sonidos para que el niño pueda también identificarlo. ¿Cómo ayuda a una niña de 9 años que no lee y escribe si tiene una madurez intelectual de un niño de 6 años? Bueno, independientemente de su nivel de su maduración, y todas estas situaciones sí requieren completamente de esta estimulación sensorial, ¿sí? Necesita también de esta motivación, pues a nivel emocional de que ella puede aprender. Entonces, yo te sugiero que lleves estas recomendaciones que estoy compartiendo y que también lo hagas incentivando cada una de estas logros, incluso también las dificultades, motivando que puede lograrlo. Entonces, hay que tener muchísima paciencia, hay que motivarla para que ella pueda involucrarse en estas actividades y te sugiero que todos los materiales que trabajes sean materiales en el que la niña pueda tomarle sentido, ¿sí? Por ejemplo, yo sugiero que motives y favorezcas la experiencia a través como de juegos, de ejercicios de descubrimiento, para que también ella se interese en aprender y que no sea tedioso para ella únicamente estar trabajando con la libreta. Entonces, yo te puedo sugerir eso para que también puedas, poco a poco ir entrenando a nivel auditivo y a nivel verbal cada uno de estos sonidos e identificarlos. Para el tratamiento de la dislexia, ¿se puede usar a Montessori para que se enfoque en su proceso lector? Sí, sí se puede trabajar con el método Montessori, porque finalmente también para trabajar la corrección o el seguimiento en intervención de dislexia, necesitamos enfatizar el uso del sonido y de la forma para también ubicar al niño en la coordinación, en la direccionalidad de las letras, en que pueda practicar adecuadamente el trazo, a que pueda también llevar primero el trazo con cualquier tipo de material sensorial y luego llevarlo a la libreta. Igual trabajar con tarjetas que estén plastificadas para que también ese trazo o esa práctica que haga, pues la pueda borrar
y pueda continuar como esa práctica. O también si no es con la tarjeta plastificada, puede ser con el mini pizarrón didáctico, que es igual un pizarrón pequeño blanco. Puede ser magnético, ¿para qué? Para que puedas trabajar con las letras plastificadas y estas puedan tener como un imán y sea más sencillo para que el niño las manipule y también pueda ir como formando palabras cortas, palabras medianas, palabras largas con el uso de imágenes y obviamente enfatizándole el sonido de cada una de estas letras. Puedo combinar este método con el método Doman siempre y cuando sean niños de entre 2 a máximo 4 años, sí se puede hacer. ¿En qué tiempo un alumno debe aprender a leer y escribir? Bueno, hablamos de tiempo, realmente no hay un tiempo establecido. Hay niños que te pueden aprender a leer y escribir quizá en un mes de acompañamiento, hasta un año de acompañamiento. Entonces, depende mucho pues, de los avances y progresos de los estudiantes. Yo creo que aquí sí es importante que depende mucho de cómo se favorece esa enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo iniciar la lectoescritura? En una niña de 9 años, creo que ya me lo habían preguntado. Ok, es muy común tener el abecedario en láminas, letra y objeto. Y cuando el niño dice A, I de Apache y el objeto es un indio, bueno, aquí también es importante que nosotros también hagamos la corrección necesaria y también asegurar que el material que vayamos a imprimir, porque de repente, hay como, me ha tocado ver incluso ahí videos donde los maestros andan descifrando de qué objeto se trata, que no le encuentran como sentido. Esa es la parte que debemos de cuidar a la hora de trabajar. Todo lo que tú le vayas a mostrar al niño, primero te cerciores como en hacer un pequeño repaso o entrenamiento con él, o para identificar si hay una confusión o una posible duda ahí que no lo obstaculice para que él pueda obviamente tener fluidez a la hora de trabajar. Entonces, yo te sugiero que primero prepares muy bien este material, te cerciores que haya comprensión de parte del niño y obviamente selecciones el ideal para poder trabajarlo en la sesión. La conciencia fonológica se trabaja desde primer grado de preescolar. Sí, generalmente, aunque se fortalece más ya en segundo y en tercero. ¿Cómo ayudar a los alumnos que están en grados superiores de primaria que no saben leer y escribir o que han logrado el proceso de escritura? Yo creo que también aquí depende del estilo de aprendizaje del niño. Como ya son niños más grandes, también no pierden el interés en jugar, pero ahí ya no predomina el aspecto como de que precisamente hagan una dinámica, un juego, un baile o algo por el estilo. Yo creo que ahí va más enfocado como a jugar con la pelota, al fútbol, como un deporte, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer a lo mejor es sí diseñar un juego pero en donde incentivemos como la dinámica grupal. Por ejemplo, hay una dinámica que se llama el cartero. Este consiste en que los niños hagan un círculo con las bancas y entonces el maestro se va a sentar en una banca para que un niño quede parado y todos los demás estén sentados. Entonces, se puede dar la encomienda de el cartero trajo cartas para todos aquellos que tengan, un ejemplo, zapatos, y obviamente únicamente los que tengan zapatos sean los que se acomoden, ¿sí? O los que tengan tenis y así de la misma manera. Entonces, lo que queremos es de que el que pierda, porque se va a quedar parado, él puede sacar una tarjeta o puede pasar a escribir en el pizarrón una palabra o se le va a hacer un dictado, aquí sí se puede mezclar, a lo mejor si no hay una parte como de necesidad ante un caso de TDA o algo que tenga que ver con una necesidad conductual, se puedan integrar ejercicios o juegos de competencia, podemos también procurar como a lo mejor no va muy apegado al método Montessori, porque Montessori lo que recomienda es que no, que sí propongamos actividades retadoras,
pero en la cuestión autónoma de que el niño lo haga, de que logre, pero competitiva no tanto, porque lo que se quiere favorecer es que haya un respeto mutuo, que haya colaboración, que haya participación, pero bueno, si lo quieres hacer como quizá no muy apegado a esta parte de Montessori, ya sea por la temática del material, te puedes apoyar como herramientas digitales, puedes, no sé, aplicar un diseño de gamificación, ya sea videojuego, o algún video que te permita como tener un cronómetro ahí en grande para que ellos lo vean y que puedan realizar la actividad en menos de 3 minutos y que sientan que realmente hay como una motivación para que lo hagan. Entonces, esto también puede ser válido dependiendo, te digo, de las condiciones de tus alumnos y que puedas ir trabajando poco a poco con, igual con láminas, con el uso del libro, con dibujos, con pequeños dictados, con el repaso constante de alfabeto y del silabario, porque 100% va a ser necesario utilizarlo. Entonces, sí es importante que se pueda ir procurando cada una de estas actividades, que yo creo que también podemos considerar que pues antes de que nosotros nos enfoquemos como en el aprendizaje de la lectura, nos enfoquemos a desarrollar la escritura. ¿Por qué? Porque con el método Montessori lo que queremos es que el niño cuente con las habilidades físicas y motricidad fina desarrollada, porque lo que queremos es de que este aprendizaje sea independiente, de que, bueno, bueno, voy a ordenar estas palabras, las voy a asociar porque todas empiezan con todas empiezan con todas empiezan con p, y así sucesivamente. Entonces podemos hacer una construcción también de la palabra. ¿Por qué? Porque está observando la imagen, porque está observando el ejemplo de la palabra, porque construye la palabra con el uso del alfabeto móvil y también lo puede escribir. O sea, aparte puede escribir o puede recortar y pegar. O sea, nosotros podemos diseñar ese material también. Entonces aquí sí depende de qué enfoque nosotros le vayamos dando a la enseñanza. Entonces, así nosotros podemos también practicar esto. Por ejemplo, el niño practica el trazo hasta que tenga identificadas las letras unas de otras. Y también de la misma manera, aquí, como te digo, pues se enfatiza mucho el uso de la letra cursiva. No es obligatoria la letra cursiva. Aquí depende, como te decía, de la institución donde el niño estudie o el método que lleve, ¿verdad? Aquí mencionan, yo trabajo con el método Pimienta, donde se trabaja primero con mayúsculas y posteriormente con las minúsculas. Me ha dado muy buenos resultados. Aún sin embargo, son pocos niños que no logran que no lo logran porque son niños con alguna dificultad como TDAH, autismo, déficit de atención o dificultades de aprendizaje, pero considero que con este método podrían intentarlo, con este método Montessori. Ok, em, si el niño le faltan sus dientes incisivos centrales, se va a dificultar más pronunciar la doble R, aunque esté en terapia de lenguaje. Yo creo que posiblemente, pero se puede hacer una práctica. O sea, ahí dependerá mucho también de las habilidades que el niño vaya demostrando a la hora de ejercitar sus praxias linguales. ¿A qué edad ya es necesaria la terapia de lenguaje en caso de dificultades en la pronunciación? Bueno, pues esto puede ser a partir de los 5 a 6 años, donde ya el niño pueda sostener la atención y seguir las instrucciones de manera adecuada. ¿Qué cercanía o diferencia hay entre este método y Vargas Pronales? Pues yo creo que existen algunas actividades que se pueden asociar, aunque yo considero que el método Montessori pues sí está 100% vinculado a una educación orgánica y sensorial, y pues realmente como que tiene muchas actividades que sí se apoyan de los materiales Montessori. El método Montessori beneficia a los niños con dificultad en el lenguaje. Hay más actividades para ello. Sí, sí los beneficia, dependiendo del enfoque en que tú le des a los materiales. Realmente, materiales Montessori son diversos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tú puedes practicar el trazo en arena y al mismo tiempo puedes darle un enfoque vinculado a trabajar el lenguaje.
cómo resaltando el sonido, cómo imitando una onomatopeya, cómo mostrándole que te diga algún objeto que empiece con M. ¿Sí me explico? O sea, aquí depende del enfoque que tú le des a cada una de las actividades. Y precisamente por eso es necesario que el niño siempre se sienta motivado en aprender, porque realmente hay pues una necesidad de que él se sienta motivado. Luego de mucha práctica le vamos a enseñar a trazar las letras con el uso del lápiz. Si al principio notas una dificultad, por ejemplo, si no hiciste trazo con arena o práctica con arena, pues no te saltes a este proceso donde puedes apoyarte de un tablero para hacer la práctica de cada una de las letras. Tú procura que primero el niño esté trabajando como la parte sensorial, porque recuerda, el método Montessori lo que quiere es que el niño aprenda a partir de la experiencia. Entonces, esto nos va a dar la oportunidad de que el niño pues cobre mayor comprensión de lo que se le está mostrando, lo que se le está enseñando, enfatizando, como te digo, el sonido, la forma, y primero se empiezan con minúsculas, se termina con mayúsculas. Y así de esta misma manera nosotros, después de que ya practicamos, el niño va a realizar la escritura con lápiz y papel. Si te das cuenta, sí es específica como los procesos. Empezamos con la parte sensorial, luego practicamos un poquito con otro material Montessori que se acerca a lo convencional y luego al final con la actividad abstracta, que en este caso es ya lo que verídicamente el niño tiene que aprender y dominar, que es que escriba con lápiz y papel. Entonces, de la misma manera, vamos a procurar respetar ese esquema, fortaleciendo a lo mejor la escritura con el apoyo de algunos materiales parecidos a estos, donde nosotros vayamos marcando la pauta de cómo debe de realizar el trazo. Y ya, pues dependiendo de la edad que tenga el niño, el permitir que pueda recortar la actividad, que pueda pegarla en el cuaderno, que pueda iluminar. O sea, ahí ya va a depender también de este acompañamiento que nosotros le estemos brindando al niño. De la misma manera, aquí hay una pequeña actividad que vamos a encontrar muchísimas actividades de estas en internet. Colorea, remarca y escribe la palabra. Igual, o sea, empieza con algo que tiene que ver con, para captar su atención, ¿verdad? Igual estimulamos el trazo, primero remarca la palabra y posteriormente la copia tal cual, haciendo hincapié en que cada letra va en cada cuadro. Y de la misma forma, cuando estés trabajando en la libreta, vamos a designar un espacio o unos renglones específicos para que pueda trabajar con dichos trazos y de la misma manera, pues ya cuando lo realice, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros vamos a procurar que esta enseñanza esté favoreciendo cada vez más la experiencia con el niño. Entonces, miren, pues vamos a quedarnos hasta aquí porque pues realmente vamos a finalizar nuestro taller el día de mañana. Yo espero que en esta segunda sesión se le haya sacado el mayor provecho posible a estas sugerencias que se les comparten. Recuerdan que pues yo los invito a que puedan adquirir su constancia para compartirles el material y recuerden que finalizamos este taller el día de mañana en punto de las 7 p.m. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, maestra, y gracias a las personas que están aquí con nosotros todavía, tanto en vivo como en retransmisión. Para los que están en vivo, les recuerdo que el día de mañana va a ser la retransmisión a las 10 de la mañana hora México. En un momento más se les estará compartiendo el enlace para que se conecten a la retransmisión. Y también veo en los comentarios que han estado preguntando sobre la constancia. Ahorita les mando la información de manera detallada para quienes vayan a realizar el pago de su constancia. Recuerden que hasta el día 23 de julio es la fecha límite para poder realizar y obtener lo que es la constancia de este taller. Así que pues bueno, nos vemos el día de mañana para finalizar ya con la última sesión de este taller y pues bueno, cerrarlo. Los invito, ahí en el chat les dejé el enlace para que también puedan irse a inscribir a los talleres que tenemos del mes de agosto. Ya está disponible el calendario. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.